nacional por parte del gobierno. Durante toda la jornada de ayer hemos estado viendo varias repercusiones vinculadas precisamente con la normativa que se propone para reemplazar al actual código penal. Y entre esas hay algunas críticas que parecen muy atendibles y otras que me parece que tienen un problema de concepción que es equivocada, ¿no? He llegado a leer, por ejemplo, cuestiones que están vinculadas más bien con la consagración de derechos que con un régimen penal para sancionar aquellas conductas que, de acuerdo al concepto que se tome, deben ser objeto de algún tipo de sanción. Pero más allá de esto, es interesante conocer efectivamente cuál podría ser el alcance que tengan algunas de las medidas que se proponen y sobre todo la necesidad de su vigencia. Yo tengo comunicación ahora con el doctor Diego Hernán Herrera. El doctor Diego Hernán Herrera es catedrático de Derecho Penal en la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis y es además, aunque de manera interina, juez de la Cámara Penal número 1 de la ciudad de Villa Mercedes. Doctor Herrera, gracias por atenderme, disculpe la molestia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, igualmente le agarra un gusto conocerlo. Saludo a ustedes, audiencia. Muy contento por darme la oportunidad de hablar un poquito de esta reforma tan necesitada, tan urgente que requiere la legislación penal argentina. Necesitada y urgente. Sí, ese es un criterio. Yo creo que hace falta una adecuación, un ordenamiento, sistematización de toda normativa penal en un único texto, un único cuerpo legal, dado que desde 1921 tenemos un código que ha quedado vetusto, que tiene problemas en orden a la sistematización de distintos institutos, reglas y de distintos delitos. Ha sufrido este código penal que lleva casi 100 años, 900 reformas. 900 parches agregados en todo este tiempo, ¿sí? Este proceso, que se ha presentado en realidad no es únicamente un código, sino que implica un proceso de implementación de reforma integral del sistema penal. Va acompañado de algo que ha empezado a tener vigencia a principios de este año, que es el Código Procesal Penal de la Nación, y otras leyes, como por ejemplo una que se implementó hace un año y medio atrás, que es responsabilidad penal empresaria, y sí va a faltarle adecuar algunas cuestiones ligadas, por ejemplo, a procesos de responsabilidad penal juvenil. Eso no se ha tratado todavía en el Congreso Nacional. Disculpe, este último concepto no se lo escuché. El de responsabilidad penal juvenil no es un tema que esté incluido en este código, sino que va a ser tratado seguramente por una ley complementaria del código. Hace falta también una revisión del régimen penal de menores, que viene de la época de la dictadura, pero bueno, en esta discusión parlamentaria no se va a dar, en el caso concreto. ¿Y no debería formar parte del Código Penal esto? Está fuera en la actualidad y es un debate, digamos, bastante álgido, porque tiene que ver con la edad de imputabilidad de una persona, si es a los 16, si tiene que bajar, y eso genera también ciertas rispideces con la interpretación que se hace de la Convención de Derechos del Niño y de algunos tratados o leyes vinculadas a la protección de menores de edad, de personas menores de edad. De cualquier modo, este código lo que pretende sí es incorporar muchas leyes complementarias que están dispersas y la intención es de alguna manera integrarlas en un cuerpo único, como le decía, de casi 550 artículos. Hoy en día el código tiene 316 artículos y la idea sería incorporar muchas leyes que están afuera, como la ley de estupefacientes, leyes vinculadas justamente a delitos ambientales, a delitos a la manipulación de residuos peligrosos, a cuestiones de genética, manipulación genética, tráfico de sangre, de órganos, delitos vinculados al deporte, a protección de bienes culturales, que bueno, que han quedado en algunos casos con distinta protección, mal regulados, con penas desproporcionadas, porque son bajas o porque son muy elevadas, y lo que se ha pretendido justamente es eso, es de alguna manera darle cierta proporcionalidad al código, sin hacer grandes cambios tampoco, O sea, el código actual, que es de 316 artículos, prácticamente no se toca. Lo que se hace es modificar algunos delitos o elevar algunas penas
más que todo ligadas a hechos en donde estén involucrados funcionarios públicos, es decir, hechos de corrupción de funcionarios públicos, ¿no? Es lo que más se endurece, según he leído. Sí, sí, y también el tema de los estupefacientes, por ejemplo, la venta de pasta base de cocaína de Paco, también tiene penas elevadas. Se han incluido delitos que tienen que ver, por ejemplo, con de organizaciones transnacionales que cometen delitos, ya sea para la explotación de personas, como sería la trata de personas, para el narcotráfico, para el terrorismo. Eso también estaba afuera del código. Delitos de lesa, por ejemplo, de lesa humanidad, que no estaban incluidos en nuestro Código Penal y estaban regulados por jurisprudencia de la Corte Argentina y por, digamos, tratados internacionales, en particular de la OEA, y esto generaba ciertos problemas, digamos, o seguir únicamente el Estatuto de Roma, que es un estatuto que proviene de la ONU, generaba que no teníamos en claro cuál era la pena para genocidio, para desaparición forzosa de personas, generaba bastantes discusiones. Entonces es interesante que sea incorporado a nuestro Código Penal, ¿no? Todos estos delitos de lesa humanidad y que afectan de alguna manera a toda la ciudadanía en su conjunto. Doctor, por lo que usted me está diciendo, quiero saber si lo interpreto adecuadamente. Lo que se consigue entonces con este proyecto de reforma es cierta organicidad. Sí, cierta coherencia interna y proporcionalidad. ¿Y esto significa modernización o no? Y de alguna manera se eliminan ciertas incertidumbres para el ciudadano. Es importante también saber qué está permitido o qué está prohibido en Argentina. Yo entiendo que más allá de eso, digamos, más allá de organizarlo y de plantear algunas reformas que son muy específicas o parciales, la comisión esta, que ha sido formada por especialistas, tampoco lo que ha pretendido es lograr consenso. En líneas generales entiendo que puede llegar a tener bastante consenso. Lo que pasa es que tenemos un inconveniente, que es un año electoral. Y en un año electoral probablemente este tipo de reformas queden truncas. Y a veces esto de querer salir de la coyuntura, de hacer modificaciones que duren, que excedan la coyuntura argentina, pueden ser bien intencionadas, pero cuando hay cuestiones o motivos políticos, si es para ganar o más o menos votos, se complica un poco la situación. Entonces no sé cómo será el tratamiento que se le va a dar en el Congreso Nacional. Yo entiendo que hace falta esto, hace falta, digamos, en particular, una aplicación efectiva de la ley penal. Y en este sentido creo que este código es bastante, o por lo menos la comisión lo que plantea es que un código penal no va a solucionar todos los problemas que tenemos los argentinos, pero ni todas las situaciones difíciles, pero en algún punto puede ayudar y puede prevenir ciertas conductas delictivas. En particular si se marcan cuáles son las conductas que son disvaliosas, que no se deben realizar, ¿no? Eso es lo que de alguna manera uno apunta con estas cuestiones. Y la comisión ha tenido en especial énfasis, por ejemplo, en limitar, por ejemplo, las salidas anticipadas, la libertad condicional en particular, para algunos delitos graves, ¿no? Teniendo una mirada tanto puesta en el condenado, que eso siempre estuvo, pero en este caso concreto ahora también la tiene puesta en la víctima. Y en que las penas sean de cumplimiento efectivo en líneas generales cuando ya tengan, digamos, una condena del sujeto que ha sido imputado, acusado y condenado, que supere los 3 años de prisión. En ese sentido sí, hay un adornamiento, hay una actualización en algunos delitos, se incorporan algunos delitos informáticos, contra el medio ambiente que no estaban previstos. Hay cosas interesantes, incluso en materia de tráfico vial, de accidentes de tránsito. Debo reconocer que hay situaciones que hoy en día son consideradas infracciones o contravenciones y que tienen únicamente sanciones de multa, pero quedan libradas a criterios de distintas provincias. Y ahora, como son conductas peligrosas, pasarían a ser de alguna manera delitos, ¿no? O sea, Por ejemplo, ¿cuál, doctor? la conducción temeraria es una, por ejemplo, en la que si el sujeto conduce a más de 60 kilómetros de lo permitido, o sea, en una conducción excesiva, en el límite reglamentario de velocidad, o bajo efectos de estupefacientes o de alcohol, aun cuando no se produzca ninguna lesión, ninguna muerte, se entiende o se interpreta que hay un riesgo inminente, un riesgo claro, de que se pueda afectar, digamos, la vida de terceros, ¿no? Por eso temerario. Exactamente. Y ese delito, digamos, por sí solo va a quedar penalizado con penas de multa e inhabilitación para conducir vehículos automotores. Lo cual hoy en día no está previsto así.
Ujú. Algunas legislaciones provinciales lo tienen, pero no está a cargo de los jueces de crimen. Me equivoco Esto si es yo un dato digo, importante, hay casi 25 muertos en Argentina por día con motivo de accidentes viales. es decir, que este andar imprudente, causando peligro, va a tener esta sanción. Va a tener esta sanción, exactamente, multa e inhabilitación. Las Ajá. multas, por ejemplo, hoy en día han quedado en algunos artículos de nuestro código desactualizadas, al punto tal, por ejemplo, que están previstas todavía en australes. ¿Sí? En australes están previstas. En Australia. Bueno, ahora lo que se va a plantear es una unidad de medida, por ejemplo, que va a estar acompasada de la actualización de un monto que es una tasa judicial, que es un recurso de queja por un recurso extraordinario denegado ante la Corte Suprema, en donde va a ir cada vez que se actualice esa tasa judicial, también se van a actualizar automáticamente las multas. Ajá. No estaba previsto, por ejemplo, en nuestro Código Penal. Va a seguir las tasas judiciales. Exactamente. Ajá, ese va a ser el patrón, digamos. El patrón para todas las... Es más, van a incluir en muchos delitos que únicamente tenían pena de prisión, la pena de multa también como una pena conjunta, no accesoria o de alguna manera que tenía cierta discreción el juez. De hecho, este código en algún punto limita un poco la discrecionalidad judicial. En materia de determinación judicial de la pena y determinación legal es un poco más estricto, es más claro también. Ajá. Limita cuáles son los casos de las soluciones y también tiene en cuenta no solo la peligrosidad revelada por el sujeto activo en el momento del delito, sino también la peligrosidad, digamos, procesal que puede tener ese sujeto también. De lo que se busca en casos graves es que esta persona cumpla efectivamente la pena. Doctor, necesito ir terminando, redondeando la nota. Entre las críticas que he leído, que abundan, están vinculadas, para tomar un tema de estricta actualidad, con muchos grupos que señalan que mantiene la sanción sobre el aborto, con lo cual dicen que se torna en una cuestión ilusoria ciertos progresos que se han producido con el debate originado en los últimos años. Sí, en realidad esta comisión empezó a trabajar en 2017, casi 2 años trabajó, y es un tema que, como se estaba discutiendo en simultáneo en el Congreso, trató de no hacer grandes modificaciones, dado que evidentemente advirtió que no hubo consenso en la sociedad argentina ni en el Congreso tampoco. Entonces lo que ha hecho es mantener la tipificación legal tal como está prevista en la actualidad en nuestro Código Penal argentino, incluyendo simplemente el criterio que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de un fallo que es un fallo FAL sobre medida autosatisfactiva, en donde se autoriza la intervención justamente de un embarazo, intervención legal de embarazo, en supuestos en que la mujer ha sido violada, ¿no? En que ha sido abusada en acceso carnal. Eso estaba originariamente en discusión por la doctrina y la interpretación que tenía el artículo 86, segundo párrafo, siempre fue bastante álgida, pero a partir de ese precedente que ya lleva varios años, desde 2012, la Corte Suprema sentó bases y eso sí se va a incorporar en este anteproyecto de reforma del Código Penal. Ahora bien, es un anteproyecto, requiere de debate parlamentario, va a requerir de consenso, según lo que tengo entendido. Los jefes de bloques del Senado estarían en líneas de acuerdo, en sentido general, en un acuerdo o cierto consentimiento a este proyecto. Debo entender que va a ser muy difícil que pase después del filtro de diputados, ¿no? Por el tema de las mayorías. Ajá. Es un código posible, por supuesto que se pueden realizar perfeccionamientos, modificaciones. Lo que uno siempre sostiene es que los códigos tienen que superar, como le decía hace un rato, la coyuntura, incluso las de un gobierno concreto, que hay que discutirlo 2 o 3 años más, sería interesante. Ha habido cierta apertura del gobierno porque había una plataforma que se llama Justicia 2020, en donde uno puede ver cuáles son las propuestas, qué es lo que se ha estado discutiendo. Se han ido a los distintos poderes judiciales. Esta es una reforma que sale básicamente del Ministerio de Justicia de la Nación y de varios magistrados que integran la justicia federal, en particular la Cámara de Casación Penal de la Nación. Son todos catedráticos de universidades públicas, universidades privadas. No es algo que se ha improvisado, se ha trabajado y además ha tenido en cuenta
las otras 17 comisiones anteriores que han intentado modificar el Código Penal. O sea, hay 17 proyectos anteriores de reforma del Código que han estado acá incluidos. No es que se ha pasado y se han tirado los otros proyectos, se los han tenido en cuenta. Han sido considerados. Doctor Diego Hernán Herrera, quiero advertirle que no en cualquier momento lo vamos a volver a molestar, ¿sabe? Que no quedó liberado totalmente. Bueno, no hay ningún problema, un gusto. Muchas gracias, doctor. El doctor Diego Hernán Herrera, que es catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis y juez interino de la Cámara Penal número 1 de Villa Mercedes, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto.